buenas noches, estamos aquí otra vez en el canal El Peso de la Verdad con un nuevo debate bíblico. Esta vez vamos a estar hablando de la perpetua virginidad de María. Quien lo confirma es Jonathan Vargas y quien lo niega es Marcelo Vilte. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les voy a presentar el modelo de la presentación. Son 10 minutos de presentación, tienen ustedes 10 minutos para presentar. Tienen 10 minutos de refutación, tomar el argumento de la otra persona y refutarla, 5 minutos de contrarrefutación, 2 preguntas con 30 segundos de respuesta. Entonces, ¿quién es el retador aquí? Yo soy el retador. Ok, entonces puedes empezar, Jonathan. Voy a tomar el tiempo. Aquí lo pueden ver ustedes, no sé si lo pueden ver ahí ustedes. Voy a empezarlo Sí, me ahora. gustaría que me avisaras que me avises cuando me quede un minuto, por favor. Ok, con gusto. Empezamos ahora. Ok. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? A demostrar una doctrina que se llama la perpetua virginidad de María. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que María no tuvo hijos, fue virgen hasta su muerte, obviamente. Esta doctrina es una doctrina bíblica, no es una doctrina católica romana. De hecho, ustedes lo pueden encontrar en el Protoevangelio de Santiago, que pertenece al año 150, estoy hablando dentro del marco de la historia, por supuesto. Lo pueden encontrar también en escritos de Orígenes de Alejandría del siglo III, mucho antes del catolicismo romano. O sea, ambas cosas, tanto el Protoevangelio de Santiago como Orígenes de Alejandría, son mucho antes del catolicismo romano. Y también pueden encontrarle en un escrito de Jerónimo, que Jerónimo literalmente escribió que Policarpo, Ireneo, que son todos del siglo I, también creían en la perpetua virginidad de María. Entonces hablamos de una doctrina que no pertenece, no es propia, no nace con la Iglesia Católica Romana, sino que es una doctrina totalmente bíblica. Vamos a la parte bíblica entonces. A los judíos se les dio una señal. Una señal, ¿qué es una señal? Una señal es algo que las personas pueden ver. Es como un emblema, es como una bandera. ¿Ya? Tal cual como iban a la guerra antiguamente, veían y la señal significaba algo, ese algo. O podían sentir también escuchar el ruido de una trompeta, y ese ruido de una trompeta es una señal, significa algo, ¿ya? Eh, entonces, tanto una señal que es visible es lo que se refiere a Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, textualmente desde la Reina Valera 1960, vamos a Isaías 7:14, en la profecía sobre esa señal y también sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si nosotros podemos publicar atención al texto, el texto dice que he aquí os dará señal. La señal, esta es la señal. He aquí que la Virgen, ya, es decir, una virgen, concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, aquí hay tres cosas, ¿ya? Aquí hay tres cosas que la señal va a ejecutar, porque la señal que ella es virgen. No es que ella, no, la señal no es que ella que se concibe y dé a luz, porque eso no lo ve nadie. Menos todavía si cuando leemos el relato bíblico no estaba, apenas lo vieron los Reyes Magos, o estaba José y María allí, ¿cierto? En el pesebre en Belén. Pero si nos vamos, ¿cierto?, a lo que está diciendo la profecía dice aquí la Virgen concebirá. Ustedes bien saben que la Virgen no concibe, y que la Virgen dará luz, y ustedes saben que la Virgen nos da la luz, ¿ya? Y también la Virgen llamará su nombre Emmanuel. Estas tres cosas. Y en ningún momento de su estado de virgen, ¿ya? Es decir, virgen antes del parto, virgen durante el parto, dijo después del parto. Esto no se puede interpretar de manera lógica, ¿ya? Estamos haciéndole y dándole la autoridad al texto. Y esto se cumple por allá en Mateo capítulo verso 23, que si nosotros nos vamos ahora a Mateo capítulo 1, verso 23, dice así: aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está
exacto, la misma profecía en Mateo capítulo 1. Ahora, ese es viendo un parte del argumento bíblico. Vamos al otro argumento que tiene que ver con el tema de la genealogía de Mateo. En Mateo capítulo 1 está la genealogía de Jesucristo. En el verso 12 ustedes pueden leer, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Bien. Luego el verso 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la partición a Babilonia. Entonces, como da ese detalle, observen ese detalle, hermanos, si nosotros seguimos y llevamos hasta el Señor Jesucristo, debiera decir que nació Jesús y sus hermanos. Vamos a ver si esto es así. Verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y la palabra hermanos brilla por su ausencia. Y no estamos hablando de una mera genealogía, estamos hablando de una genealogía hecha 40, 50 años después de que el Señor Jesucristo muriese y resucitase. Aproximadamente 40, 50 años después en el Evangelio de Mateo. Si hay un lugar donde debió haber escrito, donde había quedado escrito, que el Señor Jesucristo tuvo hermanos de sangre, ese precisamente genealogía. Aquí es donde tiene que haber quedado escrito eso. Pero no está esa información. Es más, dice que de María nació un hijo, dice, verso 16, de la cual nació Jesús. Sin, no hay más hijos. Vamos entonces al otro argumento que yo quería llevarlo, que está en Juan capítulo 19. En capítulo 19, verso 20, ¿bien? Junto a la cruz de su madre y la de su madre, y María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Ya? Y cuando vio Jesús a su madre, toda la escena del Señor Jesucristo crucificado, ojo con esto, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ustedes tienen que entender que el Señor Jesucristo no puede violar la ley. Él vino a cumplir la ley para que nosotros fuésemos justificados en Él. Y es una doctrina que es totalmente bíblica. ¿Ya? Si Jesucristo violase la ley, ¿ya? Él no califica para ser nuestro Salvador. Él no puede llegar y decir, María, ahora tienes un nuevo hijo, la ley no importa lo que diga la ley, nuevo hijo es Juan. Juan, a mí no me importa la ley, así que ahora va a tener una nueva madre, que es María. No puede decir eso el Señor Jesucristo porque violaría la ley. Y el Señor Jesucristo no puede violar la ley porque Él no debe cometer ningún pecado. Ahora bien, cuando nosotros colocamos atención realmente al texto, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, padre y su hermana. No había ningún hermano de sangre del Señor Jesucristo. No había ningún hijo allí. ¿Dónde están los hijos del Señor Jesucristo? O sea, los hijos de María. Y en la situación en donde están. Es decir, un hermano de sangre sufriendo y muriendo en la cruz. Ni siquiera están consolando a su madre. Da para pensar. Entonces, Jesucristo dice, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo. No puede hacer eso el Señor Jesucristo, porque si no violaría la ley. La única manera de que el Señor Jesucristo violaría la ley es que José haya muerto y no tuviese María hijos. De manera que lo único que le quedaba a María era simplemente el tema de estar en una situación bastante complicada, que lo más probable es que moriría más temprano que tarde, porque no tenía quien se encargara de ella. Y no olvidemos que también estamos en el siglo I, por favor. ¿Ya? Miremos todo lo que es la cultura y todo el esfuerzo que tenía que hacer una mujer dependía exclusivamente de su marido para poder subsistir. Entonces, si es Jesucristo no puede decir, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, violaría la ley. La ley decía que cuando el padre moría, debían honrar a su madre, sus hijos debían ser encargados de ello. Esto lo dice 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. En Efesios capítulo 6,
Vamos a leer Efesios capítulo 6 para darle fuerza a esto. Un minuto, Jonathan. Efesios capítulo 6, verso 2 y 3 dice: honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento. Gracias. Promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ya? Ahora bien, el Señor Jesucristo, también como sumo sacerdote, ¿ya? No puede tener hijos, como está en la unión hipostática. Si él tuviese hijos, por automático, pierde el sumo sacerdocio y caería por el hijo que él tiene. Pero él no puede tener hijos, el Señor Jesucristo. De la misma manera, el Señor Jesucristo no puede tener hermanos de sangre, porque al no tener hijos, la ley decía en Números capítulo 18, que su hijo, al no tener hijos, recaía de inmediato de sangre. Y el Señor Jesucristo se lleva el sumo sacerdocio, no tiene hijos 10 ni hermanos de segundos, sangre. Jonathan. Y aparte, gracias, sincero, en ninguna parte de la Biblia se nos dice que María tuvo más hijos. Muchas gracias. Tiempo. Bueno, ya escuchamos la presentación de la doctrina de la perpetua virginidad de María por parte de Jonathan. Ahora, Marco Vilté, es tu turno. Tienes 10 minutos. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Voy a marcar el tiempo a partir de ahorita. 1, 2, 3, ya. Bueno, creo que la palabra nos da a entender de modo claro que el matrimonio formado por María y José sí tuvieron otros hijos. Evidentemente, Jesucristo es el primer hijo de María. Hay algunas escrituras que hacen mención sobre esto. Por ejemplo, podemos leer en Mateo, el capítulo 1, verso 18, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, si bien es cierto de que creo que hay dos opciones, la Biblia no cuenta todo en detalle, solamente narra los eventos importantes, y uno pudiera inferir, porque al no haber los detalles de modo claro, entonces probablemente uno va a hacer algunas inferencias. Pero la cuestión es de que en el caso de José, él llega a saber que su mujer está embarazada y él nunca estuvo con ella. Íntimamente no estuvo porque no se había todavía consumado esa parte del desposorio. Por eso es que claramente el pasaje dice: antes que se juntasen. Bueno, dice que él había pensado en dejarla para no infamarla porque era justo y a la vez él amaba a esa mujer. Pero dice que un ángel del Señor le dice que no tema de recibir a María. Lo interesante acá es que el ángel dice tu mujer. O sea, era realmente la mujer de José, aunque él todavía no la había tomado. Dice: no temas de recibirla porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Luego, cuando vamos a Mateo, el capítulo 1, verso 25, dice que José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que nació su primogénito. Y acá tenemos que dejar en claro que cuando dice su primogénito es el primogénito de María, porque
Jesús no era hijo de José, no fue engendrado por José, ya quedó claro, fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces era el primogénito de María. En este punto creo que es importante aclarar que cuando dice no la conoció, no hace una referencia a que José no sabía quién era ella. José sí sabía quién era ella. José sabía que su prometida estaba embarazada. O sea, José podía identificar a María. Ahora, dice no la conoció. Tenemos que tener en cuenta acá que el ángel le dice no temas de recibir. No temas de recibir a María tu mujer. Entonces, evidentemente, él la recibe y de este modo ya están juntos, porque luego de eso dice también la palabra que llegó el momento en el cual se hizo un censo y por esa razón es que ellos tenían que trasladarse a Belén, siendo de Belén, ya que ellos estaban en Galilea y tuvieron que trasladarse a Belén. Entonces, cuando ellos se trasladaron a Belén, evidentemente iban juntos, caminaban juntos por el tiempo que le tomó llegar hasta Belén, en Judea, y evidentemente al estar juntos podemos entender que habrán conversado, eso es seguro, estaban juntos en ese sentido de compartir la comida y todo lo que implicaba el trayecto hasta llegar a Belén. Dice que cuando llegaron ellos a Belén, entonces vinieron los dolores de parto, así que por lo tanto ella, al no tener un lugar en el mesón, se le asignó un lugar en un pesebre. Así que acá podemos ver que es allí donde da ella a luz, José está con ella, así que ese conocer, evidentemente, no tiene que ver con saber quién es ella, conocer en el sentido de saber quién es la persona, de no haberla tratado nunca, porque evidentemente no solamente que la recibió, caminaron juntos, compartieron juntos, comieron juntos, hablaron, así que evidentemente que él sí conocía a María. Entonces ese conocer se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere justamente a que ella era virgen, tal como se expuso ya, para cumplir la profecía de Isaías 7:14, donde dice que la señal iba a ser que una mujer virgen iba a dar a luz, iba a concebir, iba a dar a luz, y eso se cumple con María, eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, José no la conoció íntimamente. O sea, esto hasta incluso está confirmando lo que decía la profecía. Porque la profecía básicamente dice que una mujer virgen dice que concibe y que da a luz. Ahora, estas dos cosas se mencionan. Concebir, obviamente que si concibió, lo próximo que sigue es que dé a luz. Por cuanto concibió antes, tiene que dar a luz. Así que estas dos palabras, concebir y dar a luz, lo único que hacen es señalar en relación a la persona. O sea, una virgen concibe y da a luz un hijo. Ahora, tenemos que tener en cuenta también de que cuando ella concibe y luego da a luz, al pasar el niño por el canal de parto, por un parto normal, acaba de pasar un bebé por lo que es el canal de parto, rompe la membrana llamada himen, porque tiene que hacerlo, no puede ser que no nazca de este modo. Todo niño nace de un modo normal y Jesucristo vino a ser como uno de nosotros, por lo tanto él también realizó lo mismo que cualquier niño. Una cosa que quiero señalar es que María no quedó virgen luego de eso en el sentido de que la membrana se rompió. Ella dio a luz un niño.
José todavía no había estado con ella. En el verso 25 dice que José no la conoció, evidentemente sexualmente. Medio, Marcelo. Ok, no la conoció hasta que nació su primer hijo. Sexualmente, íntimamente, él no la conoció. Así que, entonces, creo que, cuando digo creo, quiero dejar en claro que estoy afirmando, es lo que pienso. No es que esté dudando. De hecho, claramente cuando dice si tú crees en el Señor Jesucristo, o sea, estamos hablando de una certeza. El texto muestra claramente entonces que José no estuvo íntimamente con ella. Se cumple en ella esto de que una virgen concibe y da luz. Y lo que dice la profecía básicamente es eso. La profecía no está diciendo que ella iba a seguir siendo virgen, sino que la profecía dice dos cosas: que una mujer virgen iba a concebir, como pasó, 30 segundos. y esa mujer iba a dar a luz, lo cual también pasó. O sea, la profecía no dice que una mujer virgen iba a concebir, iba a dar a luz y que iba a seguir siendo virgen. No dice eso la profecía. Esto se cumplió con José y María, y dice la palabra que él no la conoció íntimamente hasta que, y eso indica un término, y queda implícito que luego de que nació el primogénito, sí la conoció, porque si antes no la conoció, implícitamente dice que luego sí. Tiempo. Muy bien, aquí está la presentación de la doctrina de ambos. Ahora vamos a la refutación. Tienen 10 minutos cada uno. No ataquen a la persona, les recalco eso, sino que tomen el argumento y refútenlo. Eso es lo que significa la palabra refutar. Tomar el argumento de otro y demostrar que tiene un error. Entonces empieza Jonathan con tus 10 minutos. Bien, perfecto. Voy a Empezamos dirigirme a mi ahora. audiencia. Lamentable. Ok, gracias. Me dirijo entonces a mi audiencia y voy a refutar los puntos que dijo mi oponente. Pero voy a partir con que mi oponente, el argumento que dijo él, se transforma en una falacia del consecuente. El oponente no mostró ni una sola evidencia de que María perdió su virginidad. Todo el argumento rescata para decir eso es su posición, no demostró absolutamente nada. Y lo voy a demostrar, de hecho parte con el pie izquierdo, porque parte diciendo, creo que la palabra nos da a entender, no, el creo no importa, lo que importa es lo que es escrito, eso es lo que importa. Y él comienza con el creo, a nadie importa lo que usted crea, importa lo que nos muestra y evidencia la escritura. Él dice que fue el primer hijo de María. La verdad es que la Biblia nunca dice que tuvo un segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, por lo tanto, nuevamente, eso se transforma en una falacia consecuente. Dice que detalles en la Biblia, es justamente lo que yo le invito a hacer. Pongamos ojo, detalles que nos dice la Biblia. Luego habla de José y habla, menciona el texto antes de que se juntasen, ¿ya? Y habla de que José recibió a María, ¿ya? Que aquí mi oponente desconoce lo que es el desposorio, y esa es una realidad. En el desposorio no se conocían. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? No se conocían de manera literal, porque, es más, estaban enamorados, porque el hecho de que dos iban a casar, o lo que ellos dos iban a estar desposados para después próximamente, después de la fiesta nupcial, casarse, lo hacen los padres de familia, no lo hacen ellos. Repito, en el desposorio no se conocían. Y aparte mi oponente no sabe interpretar Mateo capítulo 1, porque en Mateo capítulo 1 estaban desposados, no se conocían de manera literal. Y para colmo, José viene despertando de un sueño. ¿Cómo la va a recibir en su casa, José, si tiene que vivir la fiesta nupcial? ¿Cómo la va a recibir en su casa? Y aquí obviamente hay ignorancia respecto a la palabra griega. La palabra ir es una palabra griega que significa que aceptó su cargo, tomó su cargo, y eso va en armonía con el contexto, porque en el contexto José estaba preocupado por qué hacer con María. Pero voy a explicarlo de otra manera.
La ley, según Deuteronomio capítulo 20, decía que si una mujer cae en adulterio, o una mujer desposada, perdón, así habla Deuteronomio capítulo 20, si una mujer en el desposorio tiene relaciones sexuales con otra persona que no es con quien está desposado, si ella se queda callada, es decir, si los dos, si esa relación sexual es de consentimiento entre el hombre y la mujer, estando ella desposada con otra persona, significa que tienen que morir apedreados. En este caso, fíjense que no hay varón aquí, no hay varón, y María nunca se quejó de que alguien la violó, lógico, porque concibió por obra el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, imagínense todos los que están cercanos, que no entienden lo que está pasando, significa que María ha engañado y fue desleal a su padre, y fue desleal a su futuro matrimonio, que es José. Entonces, imagínense, ¿qué corresponde? Corresponde apedrearla, ¿ya? Pero mientras no aparezca con quien se acostó, no pueden apedrearla. Y sin embargo, el matrimonio o el desposorio está en juego, por lo tanto, José se le aparece el ángel, y el ángel le va a decir, no temas en recibir a tu mujer. Esa palabra recibir es paralambano, que significa tomar su cargo, porque José ahora tenía el saber por el para decir si aceptar el desposorio o no, o rechazarlo porque tuvo relaciones sexuales con otra persona. Esta María lo más probable, en vano, tomó su cargo. No es que literalmente tuvieron relaciones sexuales. Esto obviamente que la palabra ginosco, que es conocer, porque eso es lo que dijo mi oponente, dijo José no la conoció hasta su hijo primogénito. Vamos a decir dos cosas aquí. La palabra ginosco no significa relación sexual. No lo dice la concordancia Strong, ni tampoco lo dice el diccionario Kittel. Y sin embargo, en el contexto estaban desposados, por lo tanto habla de un conocer literal. Más literal todavía cuando usted se va a estudiar el velo de la mujer y descubre que la mujer cada vez que se acercaba a un hombre se cubría, se cubría. Y esto no lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice la página 90 del libro de Cultura Manual de Hebreo de Frank White, y también lo dice la página 66 del libro de Uso y Costumbre Hebrea de Ralph Gowen. Por lo tanto, mi oponente no conoce cultura hebrea, viola la cultura hebrea del texto. Y respecto a la palabra primogénito, también lo viola, porque la palabra primogénito en la Real Academia Española significa primer nacido, ¿ya? Y si nos vamos a la palabra que es el protocos, ¿ya? Va a significar también primero en importancia. Ahora, ustedes aún pudieran argumentar, sí, es que primer nacido, o sea, ¿cómo va a haber un primer nacido si no hay un segundo o tercer nacido? Sí, lo que pasa es que el concepto bíblico es otro. Ya el primer nacido, o sea, aunque tuvieran un solo hijo, es primogénito ya. Y lo voy a demostrar con Éxodo capítulo 22, verso 29 y 30. Éxodo capítulo 22, verso 30 rápidamente, son dos textos nada más. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, dice el texto. Ojo, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás, es decir, el primogénito de qué, de tu buey, de tu oveja, es decir, de los animales. 7 días estará con su madre, y al octavo día me lo darás. Se fija, han pasado 7 días y al octavo día hay que darlo, hay que cortar, hay que circuncidarlo. Eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, no puede ser que en 8 días haya tenido otro hijo para que sea primogénito, porque está hablando del primer nacido y ya diciéndole que es primogénito, y que al octavo día después de nacido hay que circuncidarlo. Por lo tanto, mi oponente no conoce lo que es la cultura hebrea de la palabra conocer, ¿ya? Ahora, más adelante, sigamos leyendo. Dice que, el traslado. Aquí mi oponente hace la falacia del consecuente. Él dice, no, trasladaron de Belén, ¿cierto? Es obvio que se conocía, y comienza con las falacias de la consecuencia, ¿ya? Comienza a suponer, oponente, porque no evidencia nada. Dice, por lo tanto, conversaron juntos, hablaron juntos, se conocieron juntos en este traslado, ¿cierto? No, no, hombre, no. En el traslado
habían rutas de traslados desde Nazaret a Jerusalén o desde Jericó a Belén, y en el traslado eran familias extendidas, no familias nucleares. Lo invito a estudiar la diferencia entre una familia extendida y una familia nuclear, porque veo que lo desconoce bastante. En el traslado de rutas tan grandes, familias 2 minutos, Jonathan. extendidas, porque de esa manera, porque de esa manera caminaban, ¿cierto?, de día y tenían que hacerlo en grupo. Nunca iban a caminar de noche, porque iban a estar expuestos a los asaltos. En familias extendidas era un gran núcleo familiar, mientras que en familias nucleares era solamente padre, madre e hijo. Por lo tanto, mi oponente está totalmente fuera de lugar y refiere al traslado de familias. No sé la cultura hebrea del texto y cuál era la cultura de los hebreos al trasladarse, ¿ya? Luego, habla del conocer, bueno, eso ya lo refutamos ya. La palabra es ginosco, no significa relación sexual. Y dice que mi oponente finalmente termina diciendo que el pueblo judío no tiene señal, ¿ya? Yo no sé para él cuál es la señal en Isaías 7:14, porque si María dejó de ser virgen, ¿cuál es la señal? O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál va a ser? ¿Qué cosa van a mirar los judíos para entender que el Mesías ya llegó? Si María tuvo más hijos, ¿cuál es la señal entonces? Mi oponente está dejando al pueblo judío sin señal y está diciendo de manera implícita, no explícita, que el Señor Jesucristo no es el Mesías, porque me acaba de dejar sin señal al pueblo judío. No, el texto es claro, dice, concebirá, una virgen concebirá, eso es sobrenatural, y la virgen concebirá y dará a luz. Y dar a luz las vírgenes no pueden ni concebir ni dar a luz. Por lo tanto, ambas cosas son un milagro de Dios. Así que simplemente mi oponente cae en la falacia del consecuente y luego cae en la teología liberal, hablando, ¿cierto?, de la cuestión biológica, que fue un parto normal, que rompió el himen, creo que fue, le 10 dijo algo segundos. así, bueno, el asunto biológico. No, eso es entender de manera lógica, y la Biblia no es de interpretación lógica. Imagínense todos los milagros que tendríamos que rechazar. Así que mi oponente no ha Tiempo. podido probar absolutamente nada al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Ahora te toca, Marcelo, es tu turno. Recuerden, siempre atacar el argumento, eso es lo que significa la palabra refutar y no a la persona. ¿Sí? Entonces, vamos, Marcelo, aquí voy a marcar el tiempo a partir de ahora. Bueno, gracias. Bueno, dijo varias cosas Jonathan, y entre esas cosas, él está diciendo que el desplazamiento, básicamente el desplazamiento de José y de María, porque no lo dijo de modo detallado, pero da a entender de que al ser familias grandes que se estaban desplazando, tampoco estaban juntos, ni José ni María no estaban juntos, y de ese modo eran una masa de gente que se desplazaba. Pero creo que él también, muchas de las afirmaciones que hace, o sea, las interpretaciones que él tiene son en base, no a lo que dice la palabra, porque la palabra realmente no abunda en detalles, y entonces él tiene que recurrir, por ejemplo, a ciertas tradiciones que obviamente son tradiciones judías, pero si él está haciendo una base en eso, no está haciendo una base en la palabra, porque la palabra justamente no da esos detalles. O sea, él está haciendo una interpretación en base a tradiciones, en primer lugar, y también en base a una especie de lógica. Bueno, quisiera que tengan en cuenta que cuando nace el niño, podemos entender de que también los ángeles se dirigen a los pastores y se les anuncia que ha nacido en Belén, en la ciudad de David. Eso fue de inmediato el Salvador del mundo. Y que cuando ellos, los pastores, van, dice claramente la palabra, que se encontraron con José, con María y con el niño. Así que acá la cuestión es, ellos estaban juntos. Creo que eso ya está desarmando el pensamiento que estaba trayendo, y estoy presentándolo con base bíblica, no con una
deducción que él hace en base a lo que él entiende que era el desplazamiento de muchas gentes. Así que con esto creo que estoy afirmando que realmente José y María sí estaban juntos. José y María sí se conocían, y claramente la palabra dice que tanto José, María y el niño estaban cuando los pastores llegaron, en primer lugar. Después él dice también había dicho en un momento que nadie vio la virginidad de María, o sea, nace el niño, y él insiste que esa señal es para los judíos, pero parece que se olvida también de que así como el Antiguo Testamento se escribió y la profecía estaba escrita en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, también el Nuevo Testamento se escribió. Y de hecho, habiéndose escrito el Nuevo Testamento, es una forma de testimonio en donde claramente se señala que María cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque lo contrario sería que tenían que ir a revisarla para ver si seguía siendo virgen. Ahora, ¿quién hizo esa tarea? O sea, si fuera el caso ese, tendrían que haber ido a revisar si María seguía siendo virgen, porque según Jonathan era una profecía para el pueblo, y por lo tanto el pueblo tenía que cerciorarse de que ella seguía siendo virgen. No podía haber ocurrido, él citó mal, dijo Deuteronomio 20, y no es Deuteronomio 20, es Deuteronomio 22, en donde se dice que si un hombre toma a una mujer y no la encuentra virgen, entonces podía denunciarla, podían apedrearla, o bueno, o si se probaba que era una cosa no cierta, bueno, implicaba una pena para él que nunca más iba a poder separarse de la mujer. Entonces, creo que en este caso, él está refutado también en este punto. Ya creo que ya lo he refutado en el punto anterior, señalando que José y María sí se conocían, porque cuando los pastores llegaban, estaban juntos. Ahora, con respecto a que él dijo, no lo ve nadie, esas fueron sus palabras, nadie vio a María que dejó de, o sea, nadie vio que ella ya no era virgen, porque nació un bebé. Pero tampoco nadie fue a revisarla para cerciorarse de que seguía siendo virgen, porque nadie lo hizo. Entonces, tenemos que entender de que el Nuevo Testamento está, al igual que el Antiguo Testamento, dando fe de que realmente ella cumplió la profecía siendo virgen. Y la señal está cumplida primeramente porque concibió y dio a luz. En segundo lugar, no porque fueron a ver que seguía siendo virgen, porque nadie vio ni constató que seguía siendo virgen o que no lo era. Es el testimonio. La palabra de Dios sigue siendo testimonio en el Nuevo Testamento, y hoy se le puede predicar a los judíos, por ejemplo, y decirle que el Señor Jesucristo cumplió la profecía. Luego también menciona la genealogía, pero se olvida o no tiene en cuenta de que las dos veces que se señalan que engendró a tal hijo y a sus hermanos, por ejemplo, no tiene en cuenta de que el fin de la genealogía es Jesucristo. Así que el autor, cuando señala la genealogía de Jesucristo, va a llegar hasta Jesucristo. No hay ninguna razón para que diga que engendró a Jesús y a sus hermanos, como si fuera que luego de eso va a continuar la genealogía para llegar a dónde. También está refutado en eso. ¿Por qué? Porque se señala a Jesucristo, Él es el fin, hasta ahí llega la genealogía. Ahora, él dice dos veces antes, se menciona a que dos hombres se engendraron a hijos con sus hermanos. Es obvio que podían hacer esto porque todavía la genealogía no había llegado a su punto final señalado, que es Cristo. También mencionó, creo que está refutado también en eso, También mencionó que junto a la cruz, el Señor Jesús dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan obviamente le dice, he ahí tu madre, y dice que no estaban presentes los que supuestamente fueran los hermanos de Jesús. O sea, ¿por qué no están? Les recuerdo a Jonathan, que también dice la Escritura, no lo tengo presente, me parece, no estoy seguro ahora, si es, no tengo la Biblia, solamente unos apuntes acá,
Pero les recuerdo que en una ocasión dice la palabra que los hermanos de Jesús no creían en él, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y el Señor les dijo a ellos, mi hora aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Así que la razón o las razones por las cuales no estuvieron presentes ahí, recordemos que solamente había uno de los discípulos que estaba presente, los otros no estuvieron porque tenían miedo, y evidentemente los otros hermanos del Señor Jesucristo también tenían miedo, y esa es una de las razones, y la segunda de las razones es que no creían en el Señor Jesús. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, podemos ver que junto a los 11 estaba María, los hermanos de Jesús, María y los hermanos de Jesús, y ahí entendemos que ellos sí creían en Jesucristo. En ese momento sí creían en Jesús. Otra cosa que señala, bueno, a ver, dice, bueno, ya hablé de la señal, ¿cuál es la razón? El primer hijo dijo también a los 8 días tenía que ser circuncidado, y entonces dice él, pero evidentemente luego antes de los 8 días no nació el segundo, obvio, pues es una obviedad, no iban a nacer un segundo hijo, pero sabemos que si un animal da a luz una cría, es seguro que va a dar a luz más crías, así que decir él que porque dio a luz el primero, no necesariamente habla de otros que van a nacer después, se cierra en eso, me parece que no tiene sentido eso. Y lo mismo con María, si dio a luz a su primer hijo, no dice unigénito, aclaremos, no dice unigénito, dice primogénito. Cuando habla en relación a Dios, sí dice unigénito. Cuando habla en relación a María, dice primogénito. La Biblia da nombres incluso de los otros hermanos de Jesús, aunque ese no es el tema en realidad. Y además de eso, evidentemente que hasta los 8 días que se presentaba el primogénito, no iban a ser un segundo hijo, o un tercero, o un cuarto, pero se muestra, uno puede deducir con apego a la lógica bíblica, no es una lógica fuera de la Biblia, que luego de un primero vienen los demás. Así que no hay problema con la palabra primogénito. Creo que también te respondo a eso. Tiempo. Muy bien. Ahorita tienen 5 minutos de contrarrefutación. Recuerden, muestren la reputación con el argumento, no de la persona. Entonces, empiezas, Jonathan, con tus 5 minutos. Ahora. Bien, como todos ustedes han podido escuchar, mi oponente no tiene ni la menor idea hebrea. No conoce la cultura hebrea del texto en lo absoluto. ¿Ya? Para colmo me acusa de que yo sigo tradiciones, porque yo pongo mi énfasis en tradiciones. En Mateo 23:5 se menciona la palabra filactería. ¿Ya? La Biblia nunca explica lo que es una filactería. Para eso tienes que estudiar cultura hebrea. En Hechos capítulo 27, verso 19, se menciona la palabra aparejo. La Biblia nunca dice que un aparejo, tienes que estudiarlo en la cultura. Entonces me oponen ni idea interpreta la Biblia, para nada. Luego dice que estaban juntos. A ver, vamos a explicar de nuevo. ¿Ya? En el desposorio no decían. Y para colmo, familias extendidas, y en las familias extendidas, la desposada, tenía un velo sobre su rostro, un velo. De ese velo, si estaba desposada, no se lo podía quitar hasta después de la fiesta nupcial. Dios, tengo que volver a repetir. ¿Puedo volver a repetir? A ver si les queda claro. Bueno, ¿ya? En el desposorio no se conocían de manera literal. Y sin embargo, aún que
la pareja, yo tuviera enfrente con quien yo voy a estar descontado, no podía verle el rostro, porque la página 66 y la página 54, 65, el libro de Ralph, Costumbre Hebrea, y de Fred White, que son costumbres hebreas, no son tradiciones, es para entender mejor el texto, porque ustedes saben que la Biblia explica todo. Nos dicen que la mujer llevaba un velo sobre su rostro, no la comida. Ahora, luego mi oponente se desentiende de lo que es la señal de los judíos. Eliseo, ¿puedes parar algo? ¿Puedes para el tiempo, por favor? Para el tiempo, Eliseo. Sí. Hay un ruido extraño que está hace rato molestando. Creo que eres tú, me parece. Sí, eres tú. ¿Ya? Así que vamos a esperar que Marcelo vuelva a entrar y tú te colocas tu silencio micrófono, por favor. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo voy a hablar, retomamos el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces, mi oponente se desentendió de lo que significa señal de los judíos. La palabra señal es algo visible en este caso, no se trata de algo audible, ¿ya? El mismo Isaías 7:14 deja claro que se trata de algo visible. La señal es que hay una virgen, significa la palabra alma es virgen, no es betulá, no es simplemente una virgen cualquiera, ¿ya? Es una virgen que ha sido como guardada como con un velo por Dios, ha sido protegida y guardada por Dios, y esa virgen va a hacer dos acciones que no son de lógica, va a concebir, va a quedar embarazada, y va a dar a luz. Y todos sabemos que dentro de la lógica, las vírgenes es imposible que queden embarazadas, es imposible que den a luz. Y el texto lo dice entonces. Virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto, porque dio a luz. El texto lo dice. Entonces, cuando estamos de lógica, cuando creemos lo primero, segundo, lo negamos a causa de la lógica, cometemos una ridiculez. ¿Ya? No sabe lo que es una señal. Acaba de dejar al pueblo judío señal y el cristianismo acaba de morir, efectivamente, porque no hay señal. Ya no hay señal, entonces María, obviamente, no dejó de ser virgen, por lo tanto tuvo más hijos y no hay señal. Significa que Jesucristo no es el Mesías. Todavía lo están esperando. Tienen razón el judaísmo, entonces. Bien, otro habla de que José y María se conocían porque vinieron los pastores, llegaron y estaban juntos. Sí, hay que... Una cosita nada más, que yo se lo dije y se lo... Ella no debe conocer su rostro hasta después de la fiesta nupcial. Y yo ya dije las páginas respecto a esto, voy a repetirlo, página 65-62, ¿ya? Luego habla de que de la genealogía. Sí, yo quiero, a él me refutó el tema de la genealogía, pero en base a la lógica, ¿ya? Que la genealogía de Jesucristo. ¿Ya se imaginan ustedes si el texto dijera que engendró a Jesús y a sus hermanos? Ahí cierto no valdría nada. Imagínense eso nomás. Por lo tanto, está refutado en la misma base de la lógica, ¿ya? El tema el tema del primogénito, eso porque dice, me darás tu hijo primogénito, dice. Gracias. ¿El ruido? ¿O todavía sigue? Nos faltan los 5 minutos de... Ok. Vamos contigo, Marcelo. Vamos. Ya tengo el tiempo acá. Tú me dices cuándo. ¿Listo? Empezamos ya. ¿Ya? Ok. Sí. Bueno, voy a repetir de nuevo. Jonathan sigue haciendo sus interpretaciones en base a las tradiciones. Yo no digo que las tradiciones o que otros escritos y documentos no sirvan como para
realmente poder ayudarnos a entender mejor ciertos pasajes. Y él dio algunos ejemplos, como la filactería y algún otro ejemplo por ahí, que son ejemplos que se pueden comprobar debido a que la Biblia los menciona. Pero en relación a al tema que estamos tratando, la Biblia no dice nada de eso. O sea, lo único que él tiene es su interpretación en base no a la Biblia, porque la Biblia no dice nada de lo que él está diciendo, sino en base a lo que él cree que aplica. Ahora, repito, la Biblia no lo dice. O sea, no deja de ser inferencias y suposiciones. Ahora, luego él dice que del modo en que yo he presentado el tema, estoy dejando al pueblo de Israel sin señal. Bueno, la pregunta que viene a mi mente es cómo, y que de hecho luego creo que se la voy a hacer, pero como estoy contrarrefutando, voy a responder también. ¿Cómo se constató la virginidad de María? Ya que esa era la señal. ¿Cómo se constató o cómo constató el pueblo la virginidad de María? Él dice que no es por oír, dice que no es por oír, dice que es por ver. Bueno, le estoy desde ya dando la posibilidad de que él pueda argumentar. Pero ¿saben qué? Voy a responder yo cómo creo que él está diciendo que se constató. O sea, por la interpretación del texto. O sea, la interpretación que él hace, al igual que los católicos, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que María concibió siendo virgen y que luego de eso dio a luz y siguió siendo virgen. Esa es una interpretación en base a algunos pensamientos de los reformadores. Por cierto, quienes no eran inspirados ni lo conocían todo, porque no lo conocían todo. Estaban incluso entre ellos mismos en desacuerdo en algunos temas. Pero entonces, ante la pregunta esta, ¿cómo se constató la virginidad de María? Tenía que ser visto, según lo que él mismo dijo, no por oír, tenía que ser algo que se pueda ver. Entonces, obligatoriamente el pueblo tenía que haber ido a revisar si realmente era Virgen María, y eso tendría que haber quedado constatado también, testificado en las Escrituras. No hay nada de eso. Así que ahí ya se cae ese pensamiento que él tiene. Él responderá seguramente que la forma de constatar la señal era porque él y los católicos interpretan que María seguía siendo virgen. Pero bueno, vamos a dejarlo para luego. Entonces, con respecto a que estaban juntos, él tampoco dice gran cosa. Con respecto a la palabra ginosco, en uno de los apartados del diccionario Vine dice: este verbo se usa para expresar el pensamiento de relación o unión entre hombre y mujer, y señala Mateo 1.25 y Lucas 1.34. ¿Cuánto queda? Ok. Bueno, así que por lo tanto yo creo que él realmente no ha hecho otra cosa más que presentar cuál es su postura. Una cosa más, Dios quiso que María esté casada, porque su hijo tenía que nacer y obviamente tenía que tener un reconocimiento de padres en un matrimonio, porque no podía nacer sin que hubiera un esposo. Pero el matrimonio, de acuerdo a lo que la palabra enseña, es para que haya intimidad sexual. El problema que tenía, por ejemplo, Agustín, tiene que ver también con el trasfondo que él tenía, en donde, bueno, él llega a estas conclusiones, pero obviamente la palabra claramente dice que el hombre y la mujer tienen que ser una sola carne. Muy bien, ahora vamos a tener las dos preguntas. Empieza Jonathan con su primer pregunta y Marcelo, tienes 30 segundos para contestarlas. ¿Ok? Entonces, vamos con tu primera pregunta, Jonathan.
Perfecto. La siguiente pregunta proviene de una lectura de Lucas capítulo 2. Dice así: y el niño crecía y se fortalecía, Lucas capítulo 2, verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, no dice que iban con los hermanos, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, hermano. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en toda la ley, oyéndole y preguntándole. Y en su inteligencia y su respuesta. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Aquí viene la pregunta. Según Lucas capítulo 2, verso 48, según Lucas capítulo 2, verso 48, ¿quiénes, quiénes, qué razón no están los supuestos hermanos de Jesús buscándoles si ellos también tienen la edad para darse cuenta y reconocer a su hermano? Esos hermanos que tienen 11 años, 10 años, 9 años. Puede responder, tomar el tiempo. Ok. Bien, bueno, la Biblia, repito, en primer lugar, no menciona los detalles de todos los eventos, en primer lugar. En segundo lugar, no sabemos tampoco exactamente las edades. En tercer lugar, es lógico pensar, porque de lo contrario tendríamos que decir que había irresponsabilidad de ellos que tenían un solo hijo y mientras caminaban se les perdió y no sabían dónde estaba. Hasta demoraron en darse cuenta, tuvieron que caminar 3 días para volver. Es lógico pensar que si tienen hijos más pequeños, ellos estaban... Tiempo. Muy bien. Son 30 segundos de respuesta. Consideren el tiempo, ¿sí? Ya que ustedes pueden ver acá está el cronómetro. Puedes continuar con tu segunda pregunta, Jonathan. No, le toca a él preguntar ahora. Ok, entonces, Marcelo, puedes preguntar. Bueno, la pregunta es la que ya había señalado antes, de forma retórica, pero bueno, ahora se la hago a él. Y es la siguiente. De acuerdo a lo que él estaba presentando, que era una señal para el pueblo de que María, luego de que nazca el bebé, iba a continuar siendo virgen, y él dijo de que eso era algo no audible, sino visible. Y además de eso tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no cree en el Señor Jesucristo, los judíos no creen en el Señor Jesucristo, y dicen que ella realmente sí fue conocida por José sexualmente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la pregunta es, ¿cómo el pueblo judío que no cree en el Señor Jesucristo, y los que creen, creen por fe, no por ver, cómo el pueblo judío constató que María seguía siendo virgen para dar cumplimiento a la profecía de Isaías 7:14? Tomo tiempo, Jonathan. Ok, bien, la respuesta es muy sencilla. María, la palabra es Ma, que significa una virgen como velada, guardada por Dios. No es Betulá. Entonces mi oponente no tiene idea entre una palabra hebrea y otra. La palabra, si fuese Betulá, claro, sería una virgen normal, una virgen cualquiera, pero es Alma. Y aparte, todo el mundo se dio cuenta que el Señor Jesucristo, al no tener hermano, miraban a María, miraban a María, al no tener hijo, es Mesías. Tiempo. Punto. Ok, vamos con tu segunda pregunta, Jonathan. Bien, bien, bien. Bien. Dentro de la cultura hebrea estaba el tema del velo. ¿Qué es el velo? El velo es un atuendo que utilizan las mujeres para cubrir el rostro, de manera que
solo su esposo ya con el tema, solo su esposo tendría la oportunidad de verla nada más, ¿ya? Pero mi pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿En qué momento, en qué momento en el desposorio José puede ver el rostro de María? Tomo tiempo, Marcelo. Ok. Bueno, otra vez, él no está haciendo una pregunta en base a lo que enseña la Biblia, él está haciendo una pregunta en base a las tradiciones. La Biblia no habla de eso en relación a ellos, pero por ejemplo en el caso de Jacob, dice claramente que él sí vio el rostro de Raquel, porque dice la Biblia de que era de lindo semblante y hermoso parecer, aunque Lea tenía lindos ojos. Evidentemente estamos hablando de cultura hebrea. Luego de Tiempo. ella se puso un velo. Ok, tiempo. Muy bien. Tiempo, Tu tiempo, última tiempo. pregunta, Marcelo. Tu última pregunta, Marcelo. Bueno, mi última pregunta va a ser similar a la que él está haciendo. Y la pregunta la voy a relacionar con la primera pregunta que hice. La cuestión acá de la virginidad de María implica que era una señal, de acuerdo a lo que él afirmaba, una señal para el pueblo judío. Y siendo una señal para el pueblo judío, es el pueblo judío el que tenía que constatar que realmente era virgen, y dijo él visiblemente. Ahora, luego él dijo que ese visible era por que veían solamente a un solo hijo. Bueno, relacionado a eso, entonces, José vio el rostro de María, o es que María siempre tenía el velo puesto debido a que no llegó a concretar lo que se esperaba en el pueblo judío que sucediera, que saliera y mostrara la señal con las sábanas blancas, con sangre, porque todo esto es parte de lo que es cultura judía. Esto se debía de hacer. Entonces, finalmente, ¿José vio el rostro de María, o es que María nunca dejó de tener un velo y nunca se concretó de este modo el desposorio? Tomo tiempo, Jonathan. No entendí la pregunta, porque hizo dos preguntas, entonces que se decía por una, para poder... No, la pregunta es en relación, lo otro ha sido solamente para ponerte en contexto. La pregunta es si es que José finalmente, o en qué momento José o vio el rostro o no vio el rostro de María, concretándose o no la parte que tiene que ver con lo que es el propósito del matrimonio. O sea, ¿vio el rostro o no vio el rostro de María, y en qué momento lo vio o no lo vio? Se tiene que ver con el velo. Ok, sí, sí vio el rostro de María, pero después de la fiesta nupcial correspondía, porque en el desposorio no se podía hacer eso. Y eso no tiene nada que ver con que la consumación del matrimonio termine en una relación sexual, porque la consumación del matrimonio termina con la jupá, el anillo y la ketubá. Por lo tanto, usted desconoce lo que es el matrimonio hebreo. Muchas gracias. Muy bien, con esto damos culminado este debate. Espero ustedes, los anfitriones, los que ustedes están viendo este debate, puedan decidirse sobre cuál tema escoger. Entonces, Juan, ¿será que puedes terminar el en vivo? Por favor. Sí, es un placer estar con ustedes. Pues así terminamos con este debate acerca de la perpetua virginidad de María. Nada más como comentario para poder extender esto un poco, solamente decirles que es difícil sacar un texto bíblico sin la cultura. Realmente cualquier texto que sea es difícil sacarlo de la cultura.
Te agradecemos, Marcelo, por estar aquí en el peso de la verdad, tener esa valentía de debatir. De igual manera, mi hermano Jonathan, mi hermano Eliseo, bendiciones. Y para todos los que estuvieron también presentes, de igual manera, en su momento estuviéramos contestando. No sé si alguno de ustedes quiera contestar algún comentario acerca de lo que pusieron. Mi hermano Jonathan, mi hermano Marcelo. ¿Solamente algún punto? Sí, yo quisiera agradecerle nuevamente a Marcelo por su buena voluntad que tiene para venir acá al grupo El Peso de la Verdad a debatir. Que ojalá no sea la última. Siéntase como en su casa también. Si quiere usar la plataforma para poder debatir también con otras personas, venga nomás para acá. Esta es como su casa en el fondo. Siéntase cómodo. Así que muchas gracias por aceptar este debate. Muy agradecido, Marcelo. Ok, bueno, de mi parte, también les agradezco a ustedes porque creo que es una forma muy buena de poder expresar las posturas a toda persona que en algún momento pueda acceder a esto y que le interese, bueno, tocar el tema y sacarán sus conclusiones, porque más allá de todo, estos son simplemente dos posturas. Uno estará equivocado, probablemente no lo podamos entender bien aún, en su momento lo sabremos, pero por el momento son posturas y bueno, así que gracias a todos ustedes y que bueno, que el Señor les bendiga y Dios mediante estoy dispuesto a continuar debatiendo porque creo que también hay otros puntos en donde estamos seguramente en desacuerdo, pero bueno, cuando ustedes lo dispongan. Pues Muchas una vez, gracias. aprovechando, me gustaría debatir contigo acerca, creo que tú tienes, que tú crees que la salvación se obtiene por medio de la fe. Yo digo que la salvación se obtiene por gracia solamente. No sé si quieres aceptarlo de una vez. Sí, no tengo problemas, pero te sugiero, si lees Efesios 2:8, dice que es por gracia por medio de la fe. O sea, es por gracia, no es por obras, pero el medio es la fe. Bien, Sí, pero lo podemos debatir. demos por terminado el enlace. Bien. Sí. Muchas gracias, Bueno, Eliseo, pues, también. bendiciones para todos. Gracias por moderar una buena. Gracias, Eliseo. Hasta luego, hermanos. Feliz noche. Bye. Gracias, José. Bendiciones.